Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente, un miércoles más en este programa Recuperando la Doctrina. Un programa, hermanos, que hacemos con toda la linda intención de que podamos fortalecernos unos con otros y poder aprender más sobre esta palabra que es tan rica, amén, que es tan deliciosa, hermano. Pero antes que de eso, vamos a orar al Señor. Deje poner el tiempo, hermano, porque a mí siempre se me... Ahí sí. ¿Mm? Eh, entonces vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el día de hoy haciendo una pequeña oración. Señor, yo te doy gracias y te pido tu bendición en el día de hoy. Tu bendición, Señor, es aquella, Señor, que nos pueda hablar a cada uno y que nos pueda dar un buen entendimiento de tu palabra. Te pido que tú guíes mis labios, mis palabras, lléname de tu Santo Espíritu, Señor, para que todo lo que digas, Señor, sea, Señor, propicio, Señor, en este día. Y te pido por cada oyente, por cada hermano, por cada amigo, Señor, que nos pueda estar escuchando, para que también todo lo que se oiga, Señor, todo lo que ellos puedan oír, también puedan cogerlos para sus vidas, que podamos aprender y que nuestras vidas puedan transformarse, Señor, completamente a un nivel, Señor, mucho mayor, a una madurez, Señor, espiritual mucho mayor, a una perfección, que es lo que nos pide que estemos alcanzando y caminando. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. En estos programas estamos viendo las 12 puertas del gobierno de Dios. Y como ustedes saben, y los que me han escuchado antes, aquí se trata de estas 12 puertas que fueron reconstruidas en la Jerusalén de aquí, de la tierra. Ahí, cuando fue después del imperio de Babilonia, donde ellos arrasaron tanto con Jerusalén como las murallas y las puertas. Después, en el tiempo de Nehemías, se le dio ese permiso para poder reconstruir. Y cuando se reconstruyeron las puertas, también vemos que la Jerusalén celestial en Apocalipsis también tiene 12 puertas y cada puerta tiene un ángel. Y ángel, cada ángel es como es un mensajero, hay un mensaje en cada puerta. Y esto es lo que hemos tratado de descubrir con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Realmente solamente con su ayuda poder describir un poquito lo que el Señor nos dé, poder hablar de este gobierno, ya que 12 es un gobierno que el Señor quiere hacer. Porque la puerta en sí es Cristo. Mire, Cristo es la puerta de las ovejas, Cristo es la puerta del pescado, Cristo es la puerta vieja en la que estamos viendo en el día de hoy. Amén. Entonces, quiero proseguir y hoy día quiero ya ir terminando con la puerta vieja, porque desde este próximo miércoles quiero entrar a la nueva puerta, que es la puerta del valle. Amén. A la cuarta puerta. Pero quiero terminar un poquito. Esta puerta vieja es una puerta, hermano, que me ha impresionado mucho. Amén. Realmente, por lo menos a mí personalmente. Pero quiero hablarles de que donde terminamos el miércoles pasado. En Lucas capítulo 2, 25, 26, hablamos de un hombre que se llamaba Simeón. Entonces lo vamos a leer. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Mire qué lindo, hermano, que el Señor le reveló, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo de Dios, que él no iba a morir hasta que viese con sus ojos al ungido del Señor. Y esto fue lo que pasó cuando vino María y José a presentar al niño según la costumbre. Y dice así, y movido por el Espíritu, vino al templo. Mire, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo,
para hacer por él conforme al rito de la ley, él les tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Cuando lo vio, lo tomó en brazos y él dijo: por fin he visto al Mesías, por fin he visto al ungido de Dios. Entonces ahora, Señor, ya que esa revelación hoy día se cumplió, puedo morir en paz. Es algo increíble, hermano, la integridad que tenía este hombre Simeón. Porque a él se le fue revelado otras cosas también, que es donde terminamos el miércoles pasado. Lucas capítulo 2, versículo 30 al 32. Y esto a mí me sorprende mucho. Y dice así: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón era un hombre ya anciano, pero que escondía un tesoro por medio de la revelación. Y ese tesoro habla de que el Señor le mostró que sus ojos iban a ver al Mesías antes de que él muriera. Pero no solamente la revelación quedó ahí. Mire lo que el Señor le reveló. Le reveló una luz. Cuando dice luz de revelación, quiere decir entendimiento, hermano, para que me vaya comprendiendo. O sea, le dio a entender, a través de esa revelación, le dio a entender que la salvación iba a ser para su pueblo, pero también para los gentiles. Mire, yo este versículo, yo lo leí tantas veces, pero nunca se me ocurrió detenerme aquí, hasta ahora. Que el Señor le dio un entendimiento, una revelación, no solamente para ver a Jesús, sino para entender lo que Jesús, ese niño, iba a hacer. Él sabía de que iba a ser muerto. Él sabía de que iba a ser una salvación para tanto su pueblo, pero también una gloria para su pueblo y también una salvación grande para todo un pueblo gentil. Pablo ni siquiera todavía estaba Pablo, hermano. Jesús ni siquiera había empezado su ministerio porque era un recién nacido, hermano, y Jesús comenzó su ministerio a los 33 años, o a los 30 años, perdón. Entonces, imagínense, todavía faltaban una cantidad enorme de años. Después vienen los discípulos y después viene la revelación que Pablo tuvo, que era poder predicar el evangelio a los gentiles. Pero Simeón ya lo sabía. Este anciano ya lo sabía. Este anciano ya se le había revelado que la salvación iba a ser tanto para ti como para mí también. Entonces, imagínense lo importante de la revelación. Y la puerta vieja nos habla de esto. Nos habla de lo escondido, de los misterios escondidos, de las cosas que están como una sombra en lo antiguo, para que se revele hoy día en lo nuevo. Y para que lo nuevo y esa revelación nos haga, como dice aquí, para que sea una luz de revelación para cada uno de nosotros. Entonces a mí me impresiona él de las cosas que él dice. Incluso me parece de que, si no estoy mal, él le dice a María de que este niño será como una espada que atraviesa su alma, pero su fin va a ser un fin glorioso. Claro, porque él sabía que iba a morir. Él sabía que María iba a sufrir por la crucifixión del Señor, con la crucifixión de Jesús, pero que esto era necesario, porque era necesario que él fuera a las partes más bajas del infierno, para que después de ahí el mismo Espíritu Santo que le reveló hasta Simeón, ese mismo Espíritu Santo levante a Jesús y ahora él sea Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo aquel que crea en él
pueda ser salvo, hermano, completamente. Pero la revelación es necesaria. La revelación es necesaria. Entonces, Primera de Corintios, nos vamos ahora, capítulo 14, versículo 6. Tengo que tomar un poquito de café, porque aquí hace bastante, está bastante helado. No aquí adentro, allá afuera. Dice así, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Mire, ¿de qué aprovecha tu profecía? ¿De qué aprovecha tu ciencia? ¿De qué aprovecha incluso la doctrina si no hay revelación? ¿De qué aprovechará, dice, si no os hablare con revelación? Decía Pablo a los corintios. Entonces Pablo, que era, Corintios era una iglesia gentil, hermano. Habían de diferentes nacionalidades, judíos también, pero la gran mayoría eran griegos, por supuesto. Entonces, esta iglesia, hermano, estaba una iglesia llena de dones espirituales. Tenía muchos dones espirituales, pero aún así, cuando fue Pablo donde ellos los encontró como sencillamente niños espirituales, no habían evolucionado, no habían madurado, no habían crecido, solamente se jactaban en sus dones y nada más. Entonces, para que las cosas pudieran ejercer y tomar otro camino, era necesario de que él le hablara con revelación. Amén. Entonces, no se trata solamente, y le vuelvo a reiterar, no se trata solamente de hablar, sino de que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Cuando la palabra de Dios es revelada, tu vida cambia, hermano. Como le dije el miércoles pasado sobre un poco mi testimonio. Entonces tu vida cambia, es transformada, a pesar de que podamos tener errores, a pesar de que podamos tener debilidades, a pesar de que podamos tener diferentes problemas, pero como hay revelación, tú te mantienes en el camino. Amén. Entonces, hablar con revelación es necesario, principalmente en este tiempo. Principalmente todo aquel que quiera hablar del Señor, hable con revelación. Amén. ¿Por qué? Para que no te equivoques, hermano. Porque la palabra no es de interpretación personal. Todo tiene que ser interpretado por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el encargado de revelarte la palabra para que ésta pueda ser explicada de una forma que Dios quiere que se explique, de una forma revelada. Por eso para Pablo era tan importante hablar con revelación. Y acuérdese que la puerta vieja nos habla de esa revelación, de lo antiguo, de lo que estaba escondido y de ese misterio que incluso yo le podría decir hasta el misterio de esa revelación que es necesaria. Amén. Vamos adelante. Juan capítulo 16, versículo 36 dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que te guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Eres el que te guía a toda verdad. Eres el que te puede revelar la verdad. En otras palabras, ¿no? El que te puede revelar no los secretos, pero sí los misterios que el Padre deja ver y que incluso están escondidos en lo antiguo. Están como bajo tierra, pero el Espíritu Santo, el que puede cavar eso y que puede traer cosas, tesoros de la palabra, tesoros escondidos de entendimiento que están ahí y que hoy día pueden ser revelados a su pueblo. Amén. Entonces la puerta vieja
tiene escondido ese tesoro viejo, acuérdese. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a desenterrarlo. Amén. Entonces tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo para que la palabra se nos sea revelada, queridos hermanos. Amén. Entonces, terminamos de hablar un poquito de que la puerta vieja nos habla de la revelación. Ya hemos hablado varias cosas con respecto a la puerta vieja, pero también la puerta vieja también nos habla de lo que es eterno, hermano. ¿Por qué? Porque lo antiguo y lo eterno, pertenece a los principios divinos, hermano. Por ejemplo, dice de que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. También Eclesiastés nos reitera y nos dice también de que todo lo que sucede ya había sucedido. Y lo que ya había sucede hoy. Mire, parece un trabalengua, hermano. Pero es que ahí hay cosas, misterios escondidos, hermano, que solamente la palabra de Dios nos puede revelar. Entonces, la puerta vieja, lo antiguo, nos habla de la eternidad. Y vamos a ello. Salmos capítulo 119, versículo 160. Y dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Guau, hermano. Ok, paremos aquí un poquito. Nunca la palabra hay que restarla. Siempre la palabra hay que sumarla. Nunca empecemos a discutir si la salvación se pierde o no se pierde, porque la palabra de Dios hay que sumarla. Porque si usted se da cuenta, hay versículos bíblicos para los dos tipos de teología. Pero uno tiene que sumar la palabra, siempre sumarla. Los dos, una vez yo le decía, los dos tienen razón y los dos están equivocados. ¿Cómo eso, pastor? Pienso, hermano, que sencillamente la salvación que el Señor te la regala no te la va a quitar, a no ser que te vuelvas un apóstata irreversible. Ahí puede haber peligro de que ya ese nombre se borre del libro de la vida. Amén. Y ahí estoy sumando las dos. No me estoy quedando con una, estoy sumando las dos, porque dice la suma de su palabra es verdad. En otras versiones dice la suma de su palabra es la verdad. Amén. Entonces, y también dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, uno de las cosas más eternas es la justicia de Dios. De la justicia se deriva el juicio de Dios, hermano. Mire, el pueblo de Israel, y quiero que entienda esto, porque estoy hablando un poquito de la justicia y que es un tema no poco, sino bastante complicado. Pero el pueblo de Israel, ¿qué se le dio para cumplir la justicia de Dios? Las leyes, los mandamientos, los preceptos, que eran un tipo de mandamientos también que estaban formando sobre estos 10 mandamientos. Entonces, ellos sencillamente tenían que cumplir esa justicia, porque si no cumplían esa justicia, se les convertía esa justicia en juicio. Y es lo que dice acá. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿qué es lo que es primero? La justicia de Dios. Cuando no se cumple la justicia de Dios, entonces se cumplirá el juicio de Dios. De eso se trata, hermano. ¿Por qué? Y no porque Dios lo haya querido así. No, hermano, es que vaya entendiendo que lo eterno pertenece a los principios divinos del Señor. Por lo cual su justicia pertenece a lo divino del Señor, a los principios de Él. Es como decirle que el amor es un principio divino.
Porque por amor Él murió por nosotros. Y no es como le decía la vez pasada, no es que Dios tenga amor, sino Dios es amor. Es un principio divino. Él se mueve a través del amor. Pero el amor no quita el juicio cuando somos injustos ante el Señor. O cuando somos injustos ante lo que Él califica como injusto. O como somos injustos, porque somos injustos, hermanos, porque dice que nacemos en pecado. El pecado no, nos crea una justicia, un juicio sobre. Por eso Él tuvo que morir, para sacar el juicio y para que su justicia estuviera aquí adentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y su justicia se llama Jesús. Esa es nuestra justicia. Amén. Incluso dice que también es nuestro abogado. Y el Padre es el juez. Imagínense, todo en el cielo se mueve de esta forma. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es un principio de Dios. Es un principio divino. Amén. Entonces, Dios no es que tenga juicio, sino que Dios tiene justicia. Y su justicia pertenece a la eternidad. Incluso, le puedo decir más, la puerta vieja puede ser incluso una puerta nueva. Como eso. Porque nunca deja de ser una puerta antigua, porque lo antiguo, lo que tú sacas de eso antiguo, te lleva a lo que es nuevo, hermano. De esa antigua ley que tuvo el pueblo de Israel, hablaba solamente de la nueva ley que iba a venir a través de Jesucristo. Esa antigua ley hablaba que ya tú no la tenías que sencillamente tratar de cumplir, sino que Cristo la iba a cumplir en ti. Esa antigua ley no era algo que tenías que aprenderte completamente de memoria, sino que hoy día Dios mismo la iba a escribir Él mismo en los corazones de cada uno. Entonces de lo antiguo, de lo viejo se saca lo nuevo. De lo antiguo, de esa ley antigua, se saca la justicia de Dios, que es en sí, que ha sido siempre lo principal, lo eterno, y que ha sido el principio del Señor. Entonces todo lo que Él crea queda bajo su justicia. Todo es creado por amor. Amén. Y eso es un principio divino. Pero ese amor también tiene su justicia. Porque incluso dice que todo aquel que hace su voluntad, a ese es el que Dios ama. Amén. Pero si no hacemos su voluntad, entonces caemos bajo esa justicia. Entonces esto es muy importante, hermano, pero quiero explicárselo un poquito más. Mire, no voy a profundizar tanto en el tema porque es un poquito complicado, pero quiero llevarlo a esto. Romanos capítulo 14, versículo 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, mire, quiero decirle, incluso hasta le podría preguntar. Usted seguramente conoce lo que es la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy, dijo Jesús. Es una paz especial. Amén. Ok. Pero usted ya sabe lo que es paz. Un gozo en el Espíritu Santo, cuando venimos acá nos gozamos la alabanza. Amén. Es un gozo por la salvación. Dice que tenemos que mantener el gozo de nuestra salvación. Amén. Gozo hay en el Espíritu Santo. Entonces, paz y gozo, usted lo puede entender bien. Pero entendemos la justicia. ¿Qué cree usted? La justicia, hermano, también pertenece entonces a lo que pertenece al reino de Dios. Entonces, nunca se olvide de esto. El reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo humano, sino es algo celestial. Y en el reino de Dios hay principios divinos: justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Amén. Entonces la justicia, hermano,
está completamente relacionado con eso antiguo, con eso primero. Lo primero de Dios es amor. Lo primero de Dios es justicia. Amén. Es por eso que fue lo primero que se le dio a Moisés, que fue las leyes, los mandamientos de la ley, para que el hombre no se desenfrenara, para que pudiera cumplir con con el pensamiento de Dios. Amén. Ahora, no crea que es un pensamiento egoísta, no, 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 porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Pero sigamos. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Fíjese que no dice el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. O sea que Él es eterno. Dios es el eterno. Dios es la eternidad en sí. Amén. Es increíble que la oración de Jesús, cuando Él ya iba a ascender, Él dijo: Padre, te pido que como yo estoy en ti y tú en mí, ellos ahora están en nosotros. ¿Cómo es? Que ahora, como nosotros somos uno, en otras palabras, que ellos también sean uno en nosotros. Y es por eso que Jesús llegó a decir que Él iba a venir nuevamente y que se iba a tomar a sí mismo. Él no dijo que nos iba a tomar a nosotros. No, Él se toma a sí mismo. Él se toma a todo lo que está dentro de Él. Todo lo que está dentro de Él, que es uno. Todo lo que está dentro de su justicia. Todo lo que está dentro de su amor. Todo lo que está dentro de sus principios. Él se toma a sí mismo y lo lleva a lo que es el mismo, la eternidad. Eso es profundo, hermano. Entonces, por eso la Biblia dice que termina. Usted sabe que la Biblia termina en la eternidad. Y si usted se da cuenta, la Biblia comienza en la eternidad y termina en la eternidad. ¿Cómo es eso? Léalo. Y que el Señor le revele. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dijo él, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow, hermano, qué texto. Es por eso yo dije, este va a ser el último estudio de la Puerta Vieja, porque cada vez me voy más profundo y más profundo y más profundo. Amén. Mire, dice que Él habita en la eternidad. Dios, ¿qué quiere decir eso? Que Dios existe por sí mismo. No es que Él habite en la eternidad, Él es la eternidad. Dios existe por sí mismo, a Él nadie lo ha creado. Él es existente por sí mismo. Y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Ahora, el nombre de Él es santo, es otro principio. Él sencillamente, las leyes, la justicia que Él tiene, está estipulado porque su característica es santa. Y que incluso su trono los cuidan los serafines que cuidan la santidad del Señor. Entonces, una de sus características de Dios es su santidad. Y ni siquiera una santidad, sino Él dice 3 veces santo. ¿Cómo eso? ¿Cómo va a ser 3 veces santo? O sea, santo, santo y santo. Y a nosotros nos dicen los santos. Y a veces como que se nos escapan los diablitos, hermano. Amén. Dice, cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Wow, hermano. Entonces en esa eternidad es una altura. Y Él habita en esa altura y habita en la santidad porque su característica es santa. Es que de eso se trata. Por eso habían leyes. Por eso es el juez.
Por eso hay justicia y por eso hay juicio. Porque su característica no es solamente que Él es eterno, sino que Él habita en santidad. Ahora, esto es lo lindo de todo. Cuando le decía al delante que Él viene y dice que se tomará a sí mismo, y Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Wow, hermano. ¿Y dónde está Él? En lo alto, en lo sublime, en la eternidad. Y Él habita en esa altura y habita en esa santidad. Y Él dijo, donde yo esté, vosotros también estáis. Os tomaré a mí mismo. Y dice, ¿y con quién va a estar ahí el Señor? Con el quebrantado y humilde, de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién el Señor va a estar ahí? Con aquellos humildes, con aquellos quebrantados, con aquellos que entienden de que la revelación es necesaria, que la eternidad y sus principios divinos son necesarios para nosotros, queridos hermanos. El que entiende, el humilde, el quebrantado, es el que entiende, hermano, de que esta tierra pasará, pero su palabra es la que va a permanecer por siempre, por los siglos de los siglos, hermano. Esa nunca va a caer, esa siempre va a estar vigente, su palabra siempre va a estar vigente. Se podrán caer los reinos, se podrán caer los presidentes, se podrán caer los países, y seguramente lo va a hacer así, hermano, porque el mundo va a haber un momento donde Dios va a tener que hacer cielo nueva y tierra nueva, porque de aquí no va a quedar nada. Pero los que están con Él, los que se van con Él, viven con Él en la eternidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu. Mire que esta palabra espíritu está sin mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando del espíritu humano. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo nos tiene que revelar tanto de su palabra, y entre más revelación de lo antiguo, de lo viejo, de eso que está escondido, entre más luz tengamos de eso, sabe que más nos va a poner humilde, porque entre más sabes, más chico te encuentras. Entre más sabes, más no quieres mirar hacia arriba. Entre más sabes, hermano, cuando ya es una revelación, te das cuenta que el Señor es muy alto para poderlo comprender. Es muy eterno para poderlo comprender. Sus pensamientos están muy altos para poderlo comprender. Pero Él se le plació revelar misterios a estos chiquititos, a estos quebrantados, a estos humildes. Y se le plació poder ministrar eso antiguo, eso viejo, y que hoy día sea algo nuevo para cada uno de nosotros. Mire, lo mismo que hizo con Simeón, que le reveló que el santo que vio, el Mesías que vio ahí, guauita, Él iba a salvar también a los gentiles. De esa misma manera, Dios quiere revelar muchos otros misterios a cada persona que se encuentra delante del Señor, pero no se encuentra con un orgullo, sino que se encuentra quebrantado, humilde, para poder recibir esa revelación tan antigua que está escondida ahí como un misterio, y que el Señor nos puede revelar sencillamente cuando somos humildes delante de Él. Amén. Entonces, Él habita en la eternidad. Dios existe por sí solo. Y el eterno habita en ese eterno. O sea, todo es, mire, porque así dijo lo alto sublime, el que habita la eternidad. Quiero que eso quede claro. La puerta vieja nos habla de lo primero, de la eternidad. Se empieza la eternidad y se termina la eternidad. Amén. Ahora, sigamos. Salmos capítulo 45, versículo 6. Ya en 25 minutos vamos a tener que apurar. Dice así: tu trono, Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Wow, hermano. Tu trono, Dios, es eterno, y en esa eternidad hay un cetro.
¿Y cómo se llama eso? Justicia. Esto yo quiero que usted lo entienda, queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tengo una sensación que no hemos comprendido que Dios no es solamente amor, sino Dios siempre va a poner su justicia sobre la justicia de los hombres. Muchas veces pensamos que venir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios. Que venir a la iglesia a una santa cena es como cumplir con el Señor. No, hermano. Nosotros no cumplimos absolutamente nada. Es el Señor que cumple con nosotros, porque la Santa Cena es un juicio también. Es el juicio del Espíritu Santo. Porque dice que cada uno se tiene que probar a sí mismo para que ver en su corazón si hay alguna maldad, si hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Dice que cada uno pruébese a sí mismo. Fíjese que una de las pocas veces donde dice que nos tenemos que probar nosotros mismos, a nosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo y vea si hay alguna rebeldía, vea si hay algún problema, vea si hay algún pecado que tenemos que confesar y que Dios necesita limpiarlo a través de la Santa Cena, a través de la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hace el Señor? Para que nuestros ojos puedan ser abiertos, que podamos pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque en eso eterno siempre va a haber un cetro de justicia. Y justicia, de ahí se deriva juez y también se deriva juicio. ¿Y por qué hay justicia? Porque Dios es santo. Él habita en lo eterno, pero habita en la santidad. Entonces, hermano, esto tenemos que comprender. Esto nos habla de los cimientos antiguos que son irremovibles. La justicia de Dios es algo irremovible. Es algo que siempre se va a mantener ahí. Él lo pone por delante de todo, hermano. Incluso de los ángeles. Porque los ángeles que llegaron a desobedecer fueron echados, expulsados, incluso condenados. Porque su justicia es el cetro en la eternidad. Entonces, hermano, nosotros tenemos que venir, cuando vengamos a la Santa Cena, revisémonos, examinémonos a nosotros mismos. Que si hay un pecado, pongámoslo delante del Señor. Señor, mira, cometí este error, cometí este pecado. Mire, fui débil, dije esa mentira, le puse más de lo que es, Señor. Por favor, te pido que me perdone y que me cambies esta forma de ser. Y como el Señor está con el humilde y con el quebrantado de corazón, entonces Dios hace justicia de ti y pone a su Hijo, que es la justicia de Dios y que perdona todos tus pecados. Y te ve que no has pecado nunca, porque dice que cuando Dios te perdona, tus pecados son lanzados al fondo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Qué lindo, amén. Entonces, muy importante. Mire todo lo que nos habla la puerta vieja. Es algo increíble, hermano. Entonces, la justicia de Dios es una característica, hermano, de un principio divino. Amén. De algo en la eternidad. Es como el amor de Dios, pero también está basado en su justicia. Amén. Y el amor, que es un principio de Dios, está basado también en su justicia. Porque, como le decía el delante, dice, sino el que ama, hace su voluntad. Y entonces, no podemos decir que amamos a Dios y no hacemos su voluntad. Entonces, la justicia de Dios nos estaría juzgando eso. Amén. A no ser que nos arrepintamos, que volvamos al camino, que volvamos al redil, que volvamos a lo de Él. Amén. Seguimos, hermano. Salmos capítulo 34, versículo 16. Deje ver, hermano. A ver. Okay, estamos bien atrasados hasta ahora. ¿Ya? Amén.
Salmos capítulo 34, versículo 16 dice, la ira de Jehová es contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Wow, hermano. Y entonces usted me puede decir, uy, ¿dónde está el amor de Dios aquí? Ay, y eso que no le puso unos versículos que son peores que este. Amén. Dice, la ira de Jehová está contra los que hacen mal. ¿Quiénes son los que? ¿Y dónde está el que hace mal? Porque ¿dónde midimos nosotros la maldad? ¿Dónde se mide la maldad en la eternidad? ¿Dónde se mide la maldad en el reino del Señor? En la justicia del Señor. Todo lo que sale de su justicia es maldad. Por eso la justicia, que es tan antiguo, que es tan viejo, que es como una puerta vieja, es como en la que se nos abre a lo nuevo. Es como la dimensión que nos abre a lo nuevo. A poder entender hoy que no basta solamente decir Señor, Señor, sino tenemos que hacer su voluntad sobre todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque la ira de Jehová. Y entonces, claro, usted me dice, no, si el Señor es amor, si el Señor... Es verdad, dice la palabra que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para rescatarnos de ella. Sí, pero ¿dónde se basa entonces ese rescate? Se basa en que cumplamos su justicia. Su justicia se llama Jesús, pero no basta solamente por ser salvo. Tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que ir evolucionando, tenemos que irnos perfeccionando, porque el Señor conoce nuestros corazones. Hermano, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. El Señor se lo decía a sus propios hijos, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. El esforzarse y el ser valiente no es algo que venga el Espíritu Santo y te haga valiente, no, es algo que tiene que salir de ti, tu valentía y tu esfuerzo para cumplir con la justicia del Señor y que esa justicia tú seas perdonado, seas recuperado, que te mantenga en nueva fuerza, porque eso es lo que hace la justicia de Dios, te da nueva fuerza, pero el que se tiene que mover eres tú. El Señor no se va a mover por ti. Tú te tienes que mover. Tú das el primer paso y el Señor va 10 pasos más adelante de ti. Amén. Entonces, la ira de Jehová es contra los que hacen mal. Entonces, la maldad se mide en esa justicia, en ese principio divino. Ahora, ¿para qué? Para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Oh, santo Dios. Ay. Pero usted y yo no somos parte de la ira. Dios no nos ha puesto para ira, querido hermano. Dios ha puesto un camino para salvarnos de la ira venidera, para salvarnos del día malo, para salvarnos de la gran tribulación, para salvarnos. Dios ha puesto a su Hijo como testigo y que en su justicia somos perdonados y podemos llegar a la presencia de Él. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 11, versículo 20, dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. ¿Quiénes son los perfectos de camino entonces? Lo dice aquí, los limpios de corazón. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Lo contrario sería los limpios de corazón. Entonces, hermano, ¿cómo tú te puedes limpiar? ¿Cómo puedes limpiar el corazón? Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón, pero la justicia de Dios, que se llama Jesús, sí puede limpiar nuestros corazones. Incluso no llega a decir la palabra que Él puede limpiar nuestras conciencias. Nuestras conciencias, ¿sabes dónde tenemos la conciencia? Ahí la tenemos por el espíritu humano. Puede limpiar, puede purificar tu espíritu humano, puede purificar tu conciencia, querido hermano. Imagínense lo que puede hacer la palabra del Señor. Pero abominación son los perversos de corazón. Entonces, ¿quién es un perverso de corazón? Cuando no entendemos que Dios no es solamente amor, sino también es fuego consumidor.
y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. Entonces, no tratemos de engañar a Dios, porque no lo vamos a poder hacer. Usted puede decir muchas cosas, pero ¿con qué corazón lo está diciendo? Entonces, no tratemos de engañar a Dios porque no lo vamos a poder hacer. Porque la justicia de Dios es clara para cada uno de nosotros, hermano. ¿No? Nos da luz de lo que tenemos que hacer. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo. En otras palabras, todo lo podemos en su justicia que nos fortalece. Entonces, su justicia, que es Cristo, es la única que nos puede ayudar de llegar al Padre. Dice que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Nosotros salimos del Padre y tenemos que regresar al Padre. Pero nadie puede llegar ahí si no hay una justicia de por medio que nos justifique para poder llegar a Él. Y ese se llama Jesús. Jesús es la respuesta de toda nuestra vida, queridos hermanos. Amén. Pero Jesús también es justicia, ¿no? Entonces la sangre de Cristo te justifica. Entonces te ve, ¿cómo te ve? Dice aquí, agradable. Aleluya. Dice, más los perfectos de camino les son agradables. Mira, dígame usted, hermano, ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Quién cree usted? Yo no. Yo no soy perfecto. Usted tampoco es perfecto. No se crea tanto. El hermano que está en la cámara tampoco es perfecto. Mi familia tampoco es perfecta. Más dice aquí, más los perfectos de camino les son agradables. ¿Los perfectos de qué? Ah, aquí hay una clave. De camino. Entonces, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los perfectos de camino son aquellos que confían su vida plenamente en Jesús. Jesús es el camino al Padre. Jesús es mi justicia. Entonces los perfectos de camino le son agradables a Él porque tienen como justicia a Jesús. Jesús es mi justicia. Jesús es el que me perdona. Jesús es el que está conmigo. Jesús es el que me perdona mis debilidades, mis caídas, mis errores. Todo. Pero solamente lo que para poder ser perdonado, Él tiene que mirar en nosotros un corazón humilde, un quebrantado de corazón, porque dice que Él habita con el humilde y con el quebrantado de corazón. Entonces, cuando tenemos esa posición en nuestro corazón, cuando no queremos ser más de lo que el Señor nos dice, sencillamente, y somos humildes delante de Él, entonces la justicia de Dios se antepone a nuestra injusticia y va el Padre y nos ve justo para estar con Él en un momento. Para eso, esos perfectos entonces de camino, les somos agradables. Mire qué lindo. Les somos agradables porque hemos elegido el mejor camino, ¿no? La mejor perfección, lo mejor de todo, hermano. Amén. Entonces, aquí hay una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Porque la puerta vieja nos habla de revelación. La puerta vieja también nos habla de lo eterno. Y eso eterno también nos habla de los principios de Dios. El amor es un principio, pero la justicia de Dios también es un principio, hermano. Es un principio eterno, irrevocable, como le decía, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Entonces, para que la justicia sea perfecta en nosotros, tú tienes que tener un corazón humilde y poder decir, Señor, perdóname. Perdóname por este pecado. Perdóname porque no estoy caminando como debiera caminar. Perdóname porque no estoy caminando como realmente tengo que caminar. Ayúdame en esto. Y el Señor lo hace. Ese tipo de actitud le eres agradable delante del Señor. Amén. Segunda de Juan, capítulo 1.
Versículo 6, estos 9 minutos ya que me están quedando. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Se da cuenta que el amor es un principio, pero también tiene sus exigencias. Y este es el amor. ¿Cuál es el amor de Dios? Que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuándo usted oyó esto? No, hermano, yo lo oí antes de ayer nomás. No se puede. ¿De qué principio me está hablando aquí? De lo antiguo, de lo viejo, de lo que era eterno, de lo que era sencillamente que estaba ahí como algo principal para el Señor, que es un principio de Dios. Cuando habla de desde el principio, nos habla de lo antiguo, nos habla de los principios de Dios. Entonces, este es el amor. El amor de Dios es un principio. Pero, ¿cómo se basa ese amor? También tiene su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Que andemos según su mandamiento. Ahí se cumple el otro principio en el amor. O sea que el Señor, sus principios se van juntando y se arman una cadena, hermano. Una cadena. Un principio no se puede separar del otro. Los dos o los tres principios o los principios de Dios siempre van a ir unidos. Son como una cadena que nada ni nadie la puede cortar. ¡Tarán! Ay, hermano, mejor voy a terminar esto, si no. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Según sus mandamientos. ¿Qué es lo que era mandamiento? Las leyes, la justicia. Pero acuérdese que los mandamientos se cumplen ahora en Jesús. Y este es el mandamiento. Mire, que andemos en sus mandamientos. Eran todas las leyes, los mandamientos, las leyes, etcétera, ¿no? Y ahora este es el mandamiento. Que andéis en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, el amor, hermano, ¿qué es lo que es? Que andemos según como Él quiere que caminemos. ¿Y cómo Él quiere que caminemos? Bajo su justicia, bajo sus mandamientos, bajo sus leyes, bajo sus estatutos, bajo sus ordenanzas. Ese es la voluntad de Dios. Y cuando tú tienes ese corazón que quiera agradar de esa forma, el Señor hace un buen olor, le eres agradable. Amén. Aleluya. Ay, hermano, mejor voy a seguir. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, me revelaré a él. Entonces, un principio de esta puerta vieja, hermano, es de que el que tiene los mandamientos del Señor y los guarda, ese es el que ama a Dios. O sea, si tú amas a Dios, pero no guardas lo de Él, la justicia de Dios está ya dándote un juicio. Entonces, esto, hermano, puede ser de que en este momento usted ya me esté apagando el televisor. Pero le estoy diciendo una verdad y se lo tengo que decir en este tiempo que nos tocó vivir. La justicia de Dios siempre va a estar delante de cada uno de nosotros. ¿Dónde se cumple la justicia de Dios? En Jesús. ¿Dónde se cumple la justicia en Jesús? El que ama a Jesús. Y el que ama a Jesús cumple sus mandamientos. En eso se demuestra el amor a Dios, que guarda y cumple los mandamientos del Señor. Y el que lo hace es amado por el Padre. Y dice, lo amaré y me revelaré a Él. Entonces, hermano, mire, no todo. Hay cosas seguramente que tú cumples y hay cosas que tú no cumples. Mire, como yo, hay cosas que seguramente que yo cumplo en el Señor y hay cosas que me cuesta más cumplir. Amén, porque hay debilidades, porque hay fallas, porque somos seres humanos, porque somos muy carnales, etc. Puede haber muchas variantes.
pero está el anhelo, está la gana. Yo quiero seguirlo, me esfuerzo, me esfuerzo, me, me, me esfuerzo y el Señor me da la valentía para seguir adelante. Me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, aunque haya frío. Me esfuerzo, aunque haya calor. Me esfuerzo, aunque haya enfermedad. Me esfuerzo. ¿Por qué? Porque eso me hace guardar su palabra. Y yo quiero que siempre la justicia no sea un juicio, sino me cubra, me perdone para llegar al Padre. Aleluya. Vamos a ir terminando. Mire, voy a... tenía otros versículos, pero ya es demasiado profundo. Pienso que me los voy a saltar. Así que voy a ir al último versículo, ya que solamente me quedan 3 minutos nomás. Y quiero ponerle esto entonces. Esto es lo que hemos estado hablando. Bueno, dice ahí la puerta del pescado, no, eso está mal. Lo voy a borrar. Espéreme un poquito, no sea así. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ve? Rápidamente. Uy, pero quedó muy abajo. Espéreme otro poquito. Ponerlo un poquito más arriba. Ahí sí. Ahora sí. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto primeramente 3 gobiernos, ya hemos visto. La primera, la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas nos ha hablado y hemos estado hablando que nos habla del gobierno de Dios en nuestras vidas. El gobierno de Dios en nuestra vida. La puerta de las ovejas es la primera puerta y no te la puedes saltar. No te puedes saltar ese gobierno. Es el gobierno del redil de las ovejas. Acuérdate, tienes que pertenecer a un redil. No te quedes solo, pertenece a un redil. La puerta de las ovejas no habla de ese gobierno. Después está la puerta del pescado, que nos habla del gobierno de Dios en el servicio a Él. El servicio de Dios tiene que ser gobernado por Dios. Tu servicio tiene que ser gobernado por Dios para que pueda haber frutos espirituales. Amén. Porque el servicio que no es gobernado por Dios va a cometer solamente errores y errores y errores. Tiene que ser gobernado por Dios. Tu servicio tiene que ser gobernado por Dios. Y lo tercero que ya vimos también es la puerta vieja. Esta puerta vieja me volvió loco, querido hermano, pero nos habla del gobierno de Dios en la revelación de sus principios divinos. En la revelación de sus principios divinos, de los principios, de lo primero, de lo antiguo, de lo que está bajo tierra, de lo que está como misterio y que a través de la revelación y del Espíritu Santo que nos revele, es la que puede dar luz al entendimiento en el día de hoy. Esta puerta vieja, hermano, es una de las puertas que se necesita mucho en este tiempo. Porque si no hay revelación de tu palabra, solamente habrá un conocimiento y con conocimiento no podemos llegar a Dios. Tiene que ser revelado para que nuestras vidas puedan cambiar completamente. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar. Terminamos con esta puerta vieja, con esto que le he puesto. Y el próximo miércoles vamos a seguir hablando de otra puerta que me parece que es la puerta del valle, para poder ir viendo un poco más sobre este gobierno que el Señor nos quiere hablar a través de las 12 puertas de Jerusalén. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor mío. Danos revelación de tu palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, para que nuestras vidas puedan ser cambiadas, transformadas, Señor mío, y para que podamos acercarnos más, Señor, a ti, Señor. Que tu justicia, Señor, Jesús en nosotros, Señor, sea aquel que nos justifica de todo pecado, de toda maldad, de toda carnalidad, de todo pensamiento ajeno, Señor.
Saca, Señor, de nuestros corazones todo aquello que atrofia, que pierde, Señor, que nos atrasa en el crecimiento, Señor mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y te doy gracias por ese inmenso amor que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.